Hoy vengo con un perfume que me encanta, pero no es para nosotras, es para ellos. Quédate conmigo y te cuento de qué se trata. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sé que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y aquí está. Este es Kenzo Homme Eau de Toilette Intense. Esta fragancia tú la puedes encontrar aquí en Chile en todas las grandes tiendas. Es muy fácil de que la puedas probar. Viene en este formato, este es el de 60 ml y está en 100 y en 40, perdón, 110 y 40 también. Este de 60 está en aproximadamente $80, más o menos, aquí en las grandes tiendas. Obviamente, si lo consigues online, lo vas a obtener bastante más barato. Y aquí estamos. Esta es una fragancia que se considera amaderada y marina, según la página oficial de la marca. A mí me parece deliciosa, pero obviamente es porque también a mí me encanta la nota acuática. En otras páginas vas a poder encontrar más información respecto de notas y cosas por el estilo. Aquí lo que principalmente se destaca es la nota marina, que no dice específicamente cuál es. Habla también de un calipsone que supuestamente le da un toque medio frutal. Pimienta rosa, especias, en el corazón higo, árbol de la higuera, vetiver, en el fondo, perdón, sándalo, aquigalagud y pachulí. La verdad es que sí, el tema amaderado se siente, pero yo diría que lo que más golpea, lo que más se destaca en esta fragancia, es esta nota acuática que, como te digo, a mí me parece exquisita. Ahora, ¿qué es lo que yo huelo? Aparte de que me parece delicioso, estamos hablando de una fragancia que a mí me parece que podría efectivamente tener una fruta algo medio cercano a una sandía, que es la que aparece aquí en una de las páginas. Podría ser, pero ¿qué fruta es exactamente? La verdad es que es como difícil de identificar. Si a mí no me hubiesen mostrado la imagen de la sandía, la verdad es que no estaría pensando en qué fruta es, porque no es lo más importante. Aquí lo más importante es, como te digo, esta nota acuática. Ahora, para los que nos gusta, obviamente que esto es un placer. Golpea esta salida acuática para después ir bajando la intensidad, no tanto, porque es un perfume que se va a mantener bastante presente. Y, y después con el paso de las horas, a pesar de que se mantiene bastante lineal, vas a ir sintiendo a lo mejor un poquito más, depende también cómo se desarrolla en la piel, el tema de las maderas. Pero yo diría que aquí hay una amalgama bastante bonita entre el tema acuático y la madera. Creo que es un infaltable en cualquier colección de las personas que disfrutamos esta nota acuática. Si conoces alguna otra fragancia de este estilo, por favor cuéntame porque a mí esta nota acuática me encanta. Así que me lo dejas en los comentarios, por favor. En cuanto a similitudes, la verdad es que a mí lo único que se me vino a la cabeza cuando yo probé esta fragancia fue, si tú conoces la fragancia Blue Seduction de Antonio Banderas, por ahí es hacerte una idea de más o menos hacia dónde va. Clones no son, pero sí tienen este tema acuático súper presente. Y esta, la verdad es que viene a ser una composición que a mi olfato me da la impresión de que ser bastante de mejor calidad y puedo dar fe de que efectivamente esto tiene buena calidad, al menos en algunas pieles, porque también he escuchado por ahí algunas quejas de gente que dice que no le dura. Sin embargo, también he escuchado más comentarios de gente o reseñadores que hablan sobre las cualidades de la fragancia. Así que por ahí, como te digo, esto está disponible en tiendas, vale la pena probarlo. Ojo, que en algún minuto también se me hizo un poquito parecido, pero ya bastante más lejano, al Polo Blue de la versión Eau de Toilette de Ralph Lauren. Pero como te digo, se aleja un poquitito más respecto de ese perfume,
yo lo considero un poquito más cercano al Blue Seduction, pero me pasa que tanto el Polo como el Blue Seduction se me hacen un poquito parecidos. En cuanto a su comportamiento, la verdad es que yo en una oportunidad me lo llevé a hacer ejercicio al aire libre. Hice ejercicio aproximadamente por 1 hora, llegué a mi casa, me bañé y después de haberme bañado todavía se acercaba mi nariz a mi piel, podía seguir sintiendo el aroma. Ahora, en la piel de mi pareja, porque este es un perfume de él, le dura 8 horas fácilmente. Hay que destacar, como te decía antes, que hay algunas personas que no tienen esta misma experiencia o se les cansa el olfato, algo sucede por ahí que no sienten el aroma y dicen, no, esto no me dura nada. Hay que tener cuidado, por eso hay que probarlo primero para ver cómo se desarrolla realmente en tu piel. Aquí en casa hemos tenido una excelente experiencia con el aroma, muy duradero, con una estela que también puede ser un poquito amplia, hay que tener cuidado ahí con las atomizaciones y sobre todo porque también tiende a ser, si es que no te fatiga el olfato, va a ser un aroma que vas a estar sintiendo más o menos frecuente, o sea, va a estar ahí bastante presente. Y eso también te puede cansar un poco, si te sobreaplicaste spray, podrías incluso agobiarte un poquitito. Así que es mejor ir probando de a poco. Y respecto de su uso, la verdad es que yo creo que es un perfume que puede ser bastante versátil. A mí me gusta mucho yo poder olerlo en la piel de un hombre, sea en el trabajo, ocasiones formales, semiformales. Si lo llevaría a la playa me parece mucho perfume como para simplemente ir a la playa, pero eso ya depende del gusto de cada uno. Lo que tú quieras, si te gusta mucho el aroma, a lo mejor va a ser tu perfume, no sé, firma, no sé. Ahí cada uno ve lo que hace, pero yo creo que es un perfume bastante versátil. Invierno, verano, día, noche, yo no le veo mayor problema. Me gusta muchísimo. Respecto del género, sí, yo dije que yo lo usé y no me hago mayor problema en usar algunas fragancias masculinas, sobre todo para poder probarlas. Pero yo no llevaría esto en un evento social, porque a mí me parece que es absolutamente masculino, ni siquiera unisex, masculino. Hay otras fragancias acuáticas que pueden ser más interesantes para una mujer. De hecho, Issey Miyake, la Eau de Issey, también tiene un parecido a esto. Es como si a ese perfume le hubiesen dado notas que necesitaba para convertirse en un perfume masculino. Así que en ese sentido, a los hombres que les gusta oler masculino, esto les va a encantar. A mí como mujer, la verdad es que yo prefiero en eventos sociales ir luciendo como lo que soy. Yo soy mujer, me gusta oler femenina, por lo tanto no lo usaría para ese tipo de eventos. Pero para hacer ejercicio me encantó, lo estuve sintiendo, oliendo en todo minuto, así que no tengo nada que decir del desempeño. La verdad es que lo encuentro muy buena fragancia. ¿Y a quién se lo recomiendo? Tal como dije, me pareció versátil y al mismo tiempo muy adecuado para cualquier tipo de rango de edad. Ahora, no sé, gente muy joven si lo disfrutará tanto, pero yo creo que sobre los 25 se- no veo que vayan a tener ningún problema. Por ahí leí a alguien que decía que le parecía un aroma como para personas mayores. La verdad es que no concuerdo con eso, pero cada olfato es un mundo. A lo mejor tú vas a concordar con esta persona, no lo sé. Por eso, insisto, el perfume está disponible, se puede probar, vale la pena hacerlo porque es una muy buena fragancia para cualquier hombre, como te digo, de cualquier edad y de cualquier tipo de trabajo o actividad. Es un perfume fresco, acuático, varonil, muy duradero. La verdad es que me ha encantado, así que se lo recomiendo a todo el que disfrute este tipo de fragancias frescas y acuáticas. Y como siempre, si lograste llegar hasta esta parte del video, te lo agradezco muchísimo y te invito a suscribirte. Nos vemos la próxima. Bye.